Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Chiri y hoy quiero hablarles de un tema que me mueve mucho, con el afán de compartir con ustedes sobre la importancia de aprender a comunicarnos cuando estamos viviendo un duelo. Estamos todos pasando por una época muy complicada, de muchas pérdidas de familiares, de amigos entrañables, de cariños importantes, que se han ido sin imaginarlo y sin poder siquiera despedirnos de ellos. Y muchas personas siguen sufriendo esas pérdidas en soledad, guardando ese dolor, sin saber lo importante que es expresar esos sentimientos, pensamientos y emociones que están ahí, en lo más profundo de su corazón. Y es para ustedes que deseo compartirles un pasaje de mi vida que me afectó mucho debido a una pérdida muy grande que pasé en soledad y para que ustedes puedan evitar lo que yo viví. A mis 18 años, mi tía, hermana de mi mamá, a quien amaba profundamente, enfermó de cáncer de páncreas. Y su esposo, partiendo de sus creencias, decidió guardar esa información para él. No les comentó nada ni a mi abuelita ni a mi mamá, cuando tenían el derecho de saberlo y por lo menos prepararse para lo que venía. Mi tía representaba todo para mí. Era como una madre llena de dulzura, a quien amaba y admiraba profundamente. Recuerdo que un día llegó su esposo con unas naranjas y unas jeringas para enseñarme a inyectar en ellas. Y días después, mi abuelita y yo nos fuimos a vivir con mi tía. Conforme pasaban los días, yo la notaba más débil. Veía que su salud se iba minando, pero era algo que no hablábamos. Solo sabía que me habían instruido para inyectarla cuando ella sintiera dolor. Y allí estaba yo, presente, sin saber ni entender nada de lo que estaba sucediendo, de lo que pasaba con ella, pero tampoco preguntaba. Los jóvenes de antes no preguntábamos nada. Por eso me encantan los chavos de hoy, porque se sienten libres de preguntarlo todo. Recuerdo que las primeras semanas me sentaba con ella y le cantaba con mi guitarra valses peruanos, los que más le gustaban, que la hacían inmensamente feliz, hasta el día en que ya no pudo levantarse de la cama. Y 6 meses después, falleció en el hospital donde la habían internado una semana antes. Enterarnos de su deceso fue una sorpresa devastadora. Primero porque no sabíamos de su enfermedad ni de su estado de gravedad, y fue durísimo no haber podido estar con ella para acompañarla o despedirnos de ella. Nunca pudimos despedirnos. Esto causó un dolor tan profundo en nosotras que perdimos la luz y la alegría. En mi caso, ese dolor se convirtió en tristeza, en miedo, en rabia, y me peleé con Dios por 10 años, echándole la culpa de por qué se había llevado a mi tía Ofe, por qué me la había quitado, por qué tan pronto, cuando quería conocerla más y compartir con ella muchos años. Y en el caso de mi mamá y de mi abuelita, solo las vi llorar ese día en el velorio. Después de eso, cada una vivió su duelo por separado, al igual que yo, sufriendo en silencio nuestra pena, cuando hubiera sido grandioso comunicarnos entre nosotras, expresar nuestros sentimientos y emociones, acompañándonos para superar juntas ese vacío que nos quitaba el aliento. Y lo que aprendí a raíz de ese evento fue a callar. Es lo que vi. Y lo aprendí tan bien que cerré mi corazón y mi voz para esconder mi dolor y que nadie me viera sufrir o llorar. Ese momento cambió mi vida para siempre y callé todo lo que sentía. Mi enojo, la tristeza, el dolor, la frustración de una pérdida tan importante para mí, y la pasé muy mal. Me sentía completamente sola, desvalida y sin rumbo. Entré en una profunda depresión y en una ansiedad que manejaba mi vida. En ese entonces no sabíamos nada sobre tanatólogos, psicólogos o logoterapeutas como para buscar un especialista que nos guiara en el proceso del duelo para superar la pérdida de mejor manera. Y por fortuna, tiempo después me adentré en el camino espiritual y del desarrollo humano, encontrando así una vía de crecimiento personal para sanar las heridas que me habían convertido en una joven
resentida, rebelde, prepotente, conflictiva, hermética y sin ilusión de vivir. Lo que aprendí de toda esta experiencia y que quiero compartir con ustedes es que callar nos enferma, nos genera ansiedad, depresión, problemas de tiroides, de pulmones, del corazón y crea un vacío en el alma que no cesa y que no nos permite sentir alegría ni vivir en plenitud. Por eso el tip de hoy es: expresa tus emociones, no te las guardes. Si has perdido un familiar cercano que te ha dejado un profundo dolor, habla de esos sentimientos con un terapeuta, con un profesional, y hazlo también con tus hijos. Háblalo con tu pareja, con tus hermanos. Únanse para acompañarse en el duelo y hablen lo que sienten sin miedo, sin temor a verse o sentirse vulnerables. Porque es más valiente el que se atreve a abrir su corazón para expresar sus emociones que aquel que no permite sentirse vulnerable por todas las creencias que nos sembraron. Si hablas abiertamente, si dices lo que sientes, inspirarás a tus hijos a que lo hagan por igual, que sepan que es válido, que no pasa nada. La falsa creencia de no expresar lo que sentimos para mostrarnos fuertes nos hace evasivos, nos aleja de los demás y de lo que realmente somos, seres espirituales, viviendo una experiencia humana para aprender a sentir y expresar esos sentimientos. Olvídate de pensar: no quiero que mis hijos me vean llorar, porque tampoco les darás la oportunidad de aprender a expresar sus emociones. No les enseñarás a comunicar libremente lo que sienten. No reconocerán el sentimiento de empatía, ni podrán experimentar esta excelente vía de sanación que ayuda a aligerar las cargas emocionales, eliminando prejuicios absurdos que no nos permiten crecer. Compartir nuestros sentimientos como son nos hace más humanos, fortalece los lazos afectivos y nos ayuda a ir eliminando el dolor para sanar ese vacío que queda en nuestro corazón, siendo acompañados del amor y la comprensión de los nuestros.